cuando a veces es que he tratado de entender a Dios, cada parte de nuestro cuerpo tiene un propósito. ¿Usted sabía cuál es el propósito del dedo meñique del pie? ¿Sabe cuál es? Identificar en dónde está la pata de la cama. Ese es el propósito. Siempre pasa, ¿verdad? Cuando tú te levantas a la madrugada así, con las luces encendidas, ¡tim! Identifica dónde está la pata de la cama. Todo tiene un propósito, todo tiene un plan. Un plan. Nosotros no podemos ignorar el plan de Dios. Nosotros, ¿por qué? Porque el plan de Dios es luz. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, capítulo 11, versículos 9 y 10, respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza. Por eso dije, el plan, la visión, el propósito de Dios es luz para que no tropieces. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Cuando tú no tienes la visión de Dios, entonces no tienes la luz de la visión, del plan, del propósito de Dios, tropiezas. Pero si tienes la visión y el plan de Dios, entonces andas en luz. Recuerda que Jesús dijo: yo soy la luz de la vida. Ok, Él es la luz. A Él es que debemos aprender a oír. A Él es que debemos aprender a escuchar. Gloria al Señor por nuestros padres cuando estamos pequeños y nos van instruyendo y nos están diciendo: bueno, yo quiero que tú seas, yo quiero que tú seas. Eso sucedía muchos años atrás. Eso ha cambiado harto en este tiempo. Hoy ya los padres de familia entendemos que nuestros hijos deben ser lo que ellos desean ser, lo que ellos anhelan. Pero antes, en el tiempo en el que nosotros éramos pequeños, era papá y mamá los que nos decían que era lo que querían que nosotros fuéramos. ¿Ven? Pero muy por encima del deseo de papá y mamá, muy por encima de mi propio deseo, de mi propio propósito, de mi visión, de mi plan, está el de Dios, que es la luz. De lo contrario, te arriesgas a tropezar, te arriesgas a encontrar la pata de la cama con tu dedo meñique del pie. Te arriesgas y es doloroso porque duele mucho tropezar, y caer, duele mucho, cuesta mucho. Jesús enseñó una parábola diciendo que usted puede construir sobre dos terrenos, uno sobre la roca, otro sobre la arena, pero ambos terrenos serán probados, dijo el Señor. Vendrá el viento, vendrán las aguas, vendrá lo que golpea sobre la casa. El que está sobre la roca prevalecerá, ¿verdad? Pero el que está sobre la arena, que dice, caerá, y grande será que su ruina, dice la Escritura, porque cuesta. Equivocarnos cuesta. Así que la única forma de no equivocarnos, de no tropezar, es estar ¿qué? Atentos de la voz de Dios, de la dirección de Dios. Y la dirección de Dios será luz a tu caminar, de tal manera que no habrá lugar para tropezar. ¿Qué pasa, mis amados? ¿Qué pasa cuando mi visión no se alinea a la visión de Dios? ¿Qué pasa cuando mi visión no se alinea? Cuando yo tengo un plan de vida, cuando yo tengo un propósito de vida y yo no pongo ese propósito de vida a los pies del Señor diciendo: Dios, esto es lo que tú quieres, para que se alinee el plan de Dios o mi plan de vida al propósito de Dios, al plan de Dios. Si yo no hago eso, ¿qué pasa cuando mi visión no se alinea a la visión de Dios? Entonces, cuando mi visión no se alinea a la visión de Dios, Dios apocará nuestra visión para que no entorpezcamos la suya. Dios va a opacar o va a enceguecer nuestra visión para que nuestra visión no entorpezca la visión de Dios en nuestra vida. Si yo hubiera altercado contra la visión de Dios cuando estaba en la universidad y Dios me dijo: este no es tu lugar, si yo hubiera insistido seguir
Allí Dios hubiera enceguecido, no sé qué tantas cosas hubiera tenido que haber hecho Dios para que finalmente yo terminara alineado al propósito de Él. Y es ahí donde vienen los ay, es ahí donde vienen los por qué, las lágrimas, los tropiezos. Para que evitemos esto, es necesario alinearnos al Señor. Vamos a mirar un ejemplo de cómo Dios puede enceguecer nuestra propia visión para poder que se cumpla la visión del Señor. ¿Cuántos conocen o han leído un poco acerca de la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿Sí han leído un poco acerca de esto? Conocemos la historia, ¿verdad? Dios llamó a Abraham y le mostró una tierra, le hizo unas promesas. La esposa de Abraham era estéril. Bueno, muchas cosas pasaron en la vida de Abraham, en la vida de Sara, su esposa. Finalmente ellos logran tener su propio hijo, ¿verdad? Su hijo Isaac, el hijo de Abraham y Sara. Pues aparte de Ismael y aparte de los otros hijos que tuvo después Abraham, pero nos enfocaremos quiero enfocarme en la vida de Isaac, el hijo prometido. La promesa de Dios para Abraham, para Sara, fue su hijo Isaac. Y en Génesis capítulo 27 encontramos algo que sucedió con la vida de Isaac, la promesa. Recuerda que Isaac significa risa. Sara se rió cuando Dios le prometió, siendo ella ya muy anciana, ya no menstruaba, ya era estéril toda la vida. Bueno, tal vez había muchas cosas que ya Sara no podía hacer, pero Dios le prometió ese hijo y eso le produjo risa. Pues produciría muchísima risa, ¿verdad? A una señora de 90 años decirle, bueno, tú vas a tener un hijo. Nos da risa, ¿verdad? Pues a ella le dio risa. Y por eso le pusieron risa a su hijo, Isaac. Risa. Pero algo sucedió con la vida de Isaac. Abraham tenía claro el plan de Dios. Abraham no dudó, y por eso fue llamado el padre de la fe, ¿verdad? Porque Abraham no dudó de lo que Dios iba a hacer en él. Abraham no soltó la risa cuando Dios le dijo, fue Sara la que se rió. Pero Abraham estaba muy serio porque Abraham tenía claro la visión de Dios. De hecho, cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, Abraham no se puso a preguntar, ay Señor, pero estará muy lejos. ¿Será que se va a demorar cuando yo llegue a esa tierra? Que usted me dice, ¿será que sí? O mejor me espero aquí a que mi papá muera para yo heredar lo de mi papá. No. Dios le habló a Abraham y Abraham dijo, amén. Y se fue porque entendió la visión. Pero ¿qué pasó con Isaac? Vamos a mirar Génesis 27. Están proyectando, estoy leyendo nueva versión, si la tiene por allí, nueva versión internacional. Génesis 27 del 1 al 4 dice, Isaac había llegado a viejo y se había quedado ¿qué? Se había quedado ciego. ¿Qué vemos en Isaac? Que Isaac había perdido su visión. Y aquí estamos hablando de algo físico, ¿verdad? Estamos hablando de una visión física, pero esto es exactamente igual a la visión que nosotros tenemos de un plan de vida. Es igual, por eso habló Jesús de la luz de este mundo. Cuando habló de el día tiene 12 horas y el que anda de día no tropezará porque ve la luz de este mundo. Es igual la visión física, la visión de proyección en nuestra vida. Así de que por eso tomo este ejemplo. Dice que Isaac había quedado ciego. Un día llamó a Esaú. ¿Quién era Esaú? El hijo mayor, ¿verdad que sí? El hijo mayor de Isaac. Pero recuerde que era el hijo mayor por unos segundos, por unos minutos tal vez. ¿Se acuerda que cuando nació Esaú, venía agarrado del calcañal Jacob, su hermano menor? De hecho, por eso le pusieron Jacob al hermano, porque venía entrelazada su mano con su calcañal y con su pie. Entonces, cuando lo vio la partera nacer agarrado de su hermano, dijo, y este era
Este le quería usurpar el lugar a su hermano. Este es un tramposo. Y por eso le pusieron Jacob, que eso significa usurpador, tramposo, engañador. Imagínense, lo marcaron desde que nació. Le pusieron una marca, le dieron un proyecto de vida a Jacob. Tramposo, usurpador. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, especialmente si tenemos hijos pequeños. ¿Cómo es que los llamamos? Y no estoy hablando del nombre que les damos, sino cómo es que los tratamos. Si todavía estamos diciendo que son brutos, si todavía estamos tratándolos de burros que no sirven para nada. Recuerden que las palabras se cumplen. Las palabras se cumplen. Y usted puede proyectar una vida para ese ser, para ese niño, para esa niña, dependiendo de cómo tú le trates. Y así trataron a Jacob. Pero bueno, dice aquí la escritura que él llamó a Esaú. Ahora, ¿por qué? Porque en la cultura, en el tiempo de los patriarcas, la cultura era que el hijo mayor que naciera era quien heredaba todo lo de su padre. ¿Heredaba qué? Todo. Aún la autoridad sobre sus hermanos menores. Aún la autoridad. Lo heredaba todo. Se convertía en el papá de los pollitos. Se convertía en el patriarca. Aunque fuera hermano, por ser el mayor, heredaba todo, heredaba la bendición. Y pues cuando estaba viejito ya, Isaac lo que hizo fue llamar a su hijo Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, le dijo: aquí estoy. Le contestó Esaú: como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morir. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas, y ve al campo a cazarme algún animal. Prepáramelo luego con él un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes que muera. Esto fue las palabras de Isaac antes de morir. ¿Cuál era el deseo? ¿Cuál era la visión de Isaac? ¿Cuál era la visión de Isaac? Era bendecir a Esaú, su hijo mayor. Bendecirlo, hacerlo el heredero. Ve, caza un animal, guízalo, tráemelo. Yo lo voy a degustar, voy a comer y luego voy a orar por ti y te voy a delegar toda la bendición, toda la heredad, toda la herencia. Esa era la visión de Isaac, y era una visión que tenía por tradición, y además una visión que tenía desde hace mucho tiempo. Por eso llamó a su hijo a solas y le dijo esto. Pero Rebeca, ¿usted sabe quién era Rebeca? Rebeca era la mamá de Esaú y de Jacob, esposa de Isaac, la amada de Isaac. Pero a partir del versículo 5 vamos a mirar cómo es que Rebeca planifica, arma todo un plan. Nosotros toda el agua sucia la hemos echado a Jacob, porque como es el que lleva el nombre, ¿verdad? Es el que lleva el título. Es como cuando ustedes, el malo del paseo en el colegio, cualquier cosa mala que pasa de una vez, eso tuvo que haber sido fulano, porque ya tienes la marca. Esaú, Jacob ya ha tenido una marca. Así es que, claro, siempre que hablamos de Esaú, sí, ese fue el tramposo. No fue Esaú no fue Jacob el que planificó toda la trampa. La que planeó todo fue su propia mamá. Mire, léalo conmigo, por favor. Y sobre todo aprovechándose de la ceguera de su esposo. Estaba ciego. Versículos 5 al 8 dice: como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob: según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú
que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morir lo va a bendecir, y la bendición era una sola. Una sola. A quien bendijera, ese sería el que se llevaba todo. Y antes de morir lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz todo lo que te mando. Bueno, de ahí en adelante, si usted sigue leyendo, que le dejo la tarea que lea en la casa, le dijo: bien, usted va a ir, tráigame un cabrito, yo le voy a preparar el guiso. Y entonces Jacob comenzó a sacar: pero mamá, ¿cómo se le ocurre? No, que yo soy lampiño, mi hermano es todo peludo, a mí no me salen pelos por ninguna parte, mi papá me va a descubrir. No se preocupe, hizo con el cuero con la piel del cabrito, le hizo las brazuelos de tal manera que se sintiera peludo como su hermano. No, pero es que mi hermano huele a sudor, a campo, no sé, y yo apenas huelo salchichilla aquí de ovejas. Yo huelo a tus faldas, mamá, porque Jacob nunca salió de la casa. Mi papá me descubrió: no se preocupe, yo soy el que le lavo la ropa a su hermano y tengo por ahí una guardadita que eso huele, mejor dicho, como si él hubiera acabado de llegar su papá. Eso no lo va a descubrir, tranquilo. O sea, planificó todo. Y pues y no se preocupe cuántos años, toda la vida yo preparándole guiso a su papá. ¿Quién sabe mejor el gusto de su papá más que yo? No se preocupe, hágame caso. Pues el hombre le hizo caso a la mamá, fue tal. Lo único que sí le tocaba a él era como intentar hablar como el hermano, y eso le fue difícil. Por ahí casi meten las de caminar. El papá casi lo descubre. Ahí fue donde: venga, pero sí hueles a Esaú, pero como que hablas como, venga, ¿cómo es? Venga, acérquese. Lo olió, lo tocó. Dijo: no, como que sí es usted. Como que sí, hablas como tu hermano, pero como que sí es usted. O sea, hay diferencias. Papá y mamá siempre nos van a diferenciar. Usted puede hablar muy parecido a sus hermanos, pero háblele por el celular a su mamá, a ver si su mamá no va a saber quién es el que le habla. Mis hermanos y yo, tal vez ustedes que han escuchado predicar al pastor Omilfer, tal vez dicen: uy, no, si cierro los ojos es escuchar al pastor Omilfer. Pero cuando hablo por celular con mi mamá, ella ya sabe quién es que ella habla. Ellas, no sé qué tenemos, no sé qué hay, pero ella nos descubre. Y eso le pasaba a Isaac. Pero Isaac estaba ciego, y aunque lo oía hablar diferente, sintió el olor parecido, el sabor del guiso, los pelos en sus manos. Dijo: no, si este es, y lo bendijo. O sea, lo trampearon totalmente. Ahora, la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esa ceguera de Isaac? Si Isaac no hubiera estado ciego, si Dios no hubiera enceguecido a Isaac no se hubiera dejado trampear, ¿verdad? Pero la única forma en que pudieron usurpar esa bendición, trampear a Isaac, fue por la ceguera que Dios le había permitido. Y pudiéramos preguntar nosotros: ¿pero por qué Dios le permitió la ceguera a Isaac? Y que se aprovecharan de él de la forma tan abusiva, ¿verdad? Tan abusiva Rebeca, tan abusivo Jacob prestarse para eso. Pero Dios permitió. De hecho, Dios le permitió la ceguera, o podría decir, Dios encegueció a Isaac para poder Dios cumplir con su propia visión. Visión que tal vez no había aceptado Isaac, pero sí Rebeca. Rebeca había oído la voz de Dios y había entendido la visión del Señor. Por eso Dios encegueció a Isaac, porque Isaac no lo había entendido. Por favor, acompáñenme al capítulo 25. Capítulo 25, versículo 21 al 23. Dice que Isaac oró cuando todavía Rebeca no había quedado embarazada. Yo no sé, había como una cuestión ahí generacional. Así como su mamá había sido estéril, la esposa de Isaac también resultó estéril. Pero Isaac oró, versículo 21, estamos ahí. Dice: Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era ¿qué? Estéril. ¿El Señor qué hizo? Oyó su oración
y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, es decir, mientras ella estaba embarazada, había como una lucha interna ahí de los bebés. Dice que luchaban dentro de su seno. Ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Es decir, ella estaba diciendo: pero si se están peleando desde mi vientre, imagínense cuando nazcan, ¿cómo me van a mantener agarrados? ¿Van a pelear toda la vida? Entonces ella dijo: ¿para qué sigo viviendo así? Entonces fue y ¿qué hizo? Consultó ¿a quién? A Dios. Ella tenía que entender por qué razón estaba sucediendo lo que estaba sucediendo en su seno, en su vientre. Y Dios le respondió, versículo 23. Y él le contestó: dos naciones, ¿dos qué? Naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será ¿qué? Más fuerte que el otro. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Y el mayor servirá al menor. ¿Eso fue qué? Una visión del Señor. La visión de Isaac era que fuera el mayor el que heredara y el menor le sirviera, pero no era la visión de Dios. La visión de Dios era que el mayor sirviera al menor, y Dios sabía que Isaac no iba a permitir eso, por eso lo encegueció. Dios encegueció la visión de Isaac. Cuando nuestra visión no se alinea a la visión de Dios, ¿Dios qué hace? Enceguece mi visión para que pueda cumplirse en línea la visión del Señor. ¿Usted me está entendiendo? ¿Ve el propósito de Dios cómo se cumple? Dios lo había dicho cuando apenas estaba embarazada su esposa. Pero cuando ya estaban grandes, Isaac no caminaba en línea con la visión de Dios. Lo que había dicho Dios era que el menor se llevaría la bendición de Dios, porque acabamos de leer que Isaac había puesto a Dios por testigo de la bendición que iba a dar, y Dios había dicho que era el menor el que tendría la bendición, no el mayor, que el mayor tenía que servirle al menor. Ya vamos entendiendo de qué se trata visión sobre visión. Mi visión nunca va a estar por encima de la de Dios. Mi visión debe estar alineada a la visión de Dios. De lo contrario, Dios va a enceguecer, Dios va a entorpecer mi visión. Mis planes, mis proyectos, mis anhelos serán entorpecidos a menos que estén en línea a la visión y al propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es tan importante. Ahora, si la tradición había enseñado era que el mayor era el que tuviera la bendición, ¿por qué Dios no dejó que fuera Esaú, que era el primogénito, quien se llevara la visión? Perdón, la bendición. ¿Por qué el menor? ¿Será que Dios se equivocó? Usted sabe que Dios no se equivoca, ¿verdad? ¿Por qué determinó Dios ir contra la tradición y quitarle la bendición al primogénito, al mayor, la bendición del primogénito al mayor, y declarar que esto se le daría a su hermano menor? ¿Por qué Dios, cuando apenas estaban bebés, estaban en el vientre, Dios hizo esto? Escúcheme bien, porque cuando alguien menosprecia la bendición, cuando alguien ¿qué? Menosprecia la bendición, no es digno. Digan estas palabras conmigo. Digo, no es digno. A ver, yo digo, cuando alguien menosprecia la bendición, usted dice, no es digno de recibirla. Cuando alguien menosprecia la bendición de Dios, no es digno de recibirla. Y Dios sabía, usted sabe que Dios es sempiterno. Usted ha leído eso en la palabra, ha escuchado esa frase.
¿Ha leído que Dios es sempiterno? ¿Comprende con exactitud lo que significa sempiterno? ¿Sí lo comprende con exactitud? Sempiterno es exactamente lo que se habla de Dios, que es alfa y omega. Es decir, que es principio y que es fin. Es decir, que aunque hoy está aquí en nuestro presente, Él también estuvo en nuestro pasado o está aún y lo estará en nuestro futuro. Así de que lo que usted haga hoy determina tu futuro, porque Dios es sempiterno. Y lo que significa que es sempiterno es que Él, lo que tú le digas o determines hacer hoy, Dios sabe si es sincero, porque Él ya conoce tu futuro. Eso significa que es sempiterno. Y antes de que Esaú y Jacob naciera, ya Dios había conocido el corazón de Esaú y el corazón de Jacob. Y aunque fue Jacob quien se llevó la marca de tramposo, de usurpador, Dios sabía que era el que tenía el corazón. Mire, por favor, acompáñeme al verso 29 al 31 del mismo capítulo 25. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, esto tal vez usted ya lo ha leído, el tema de las lentejas. Dice, estaba preparando un guiso. ¿Quién? Jacob, el tramposo, el usurpador, estaba preparando unas lentejas. Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú lo llamaron Edom. Rojizo significa Edom, rojizo. Y véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le dijo Jacob a Esaú. Él le dijo, venga, dame un plato de ese guiso que estás preparando. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Y el verso 32 dice, me estoy muriendo de hambre, dice Esaú. Me estoy muriendo de hambre, así ¿de qué me sirve? Ojo con esto. Miren las palabras de Esaú. ¿De qué me sirven los derechos de primogénito? Usted se imagina a Dios, el testigo de la bendición, el que finalmente tenía la bendición, para ese hijo mayor escuchar decir, ¿de qué me sirven los títulos? ¿De qué me sirve una bendición? ¿Sabe qué hizo Dios ese día? Dijo, me voy a devolver hasta cuando está embarazada. Un Dios sempiterno que es capaz, que puede hacer eso. ¿Sabe por qué? Un día Dios, en un pueblo tan pequeño como Morelia, en el Caquetá, yo no sé qué tanto irán a hacer mis hijos, mi descendencia, tal vez mucho más allá de lo que yo voy a lograr hacer en el Señor, pero tal vez desde muy allá Dios miró lo que van a hacer mis hijos, mis nietos, y se devolvió a buscarme en un pueblo llamado Morelia. Y me encontró que era un hombre de Dios. ¿Qué quería oír yo de Dios? Nada. ¿Qué quería saber yo de Dios? Nada. Mi padre, un padre que desde muy joven odiaba a los evangélicos. ¿Sabe por qué? Porque un evangélico le embarazó a su hija mayor. Un evangélico casado, con esposa, con hijos, le embarazó a su hija mayor, que le estaba trabajando. Mi papá desde muy joven. Hoy mi sobrina tiene más de 30 años, mi sobrina mayor. ¿Me hago entender? Es decir, toda mi vida, desde mi niñez, mi padre odiando a los evangélicos, porque un evangélico le hizo tanto daño a mi hermana mayor. ¿Se da cuenta? ¿Se da usted cuenta? Entonces toda la vida yo que quería oír de los evangélicos, ¿qué quería oír yo de los cristianos y del evangelio y del Dios de los cielos? Nada. Pero Dios algo vio, el Dios sempiterno algo vio y se interesó y se devolvió. Yo no sé cuántas generaciones, y me encontró por allá un muchacho borracho. Un muchacho que desde sus 5 o 6 años, y que tengo uso de razón desde mis 8 años ya constantemente, me iba a buscar a mi papá donde estuviera tomando y me sentaba al lado de él a tomarme los cuchos de cerveza que él dejaba.
Y él llegaba y pedía su cerveza fría y se tomaba un poquito más de la mitad y me pasaba el resto. Y la felicidad de mi padre. Y él se sentía tan honrado de que su hijo, el menor de 9, que somos en mi casa, yo soy el último de 9 que vivimos, se lo pasara desde muy niño al lado de papá, emborrachándome igual a él. Y ese muchacho tenía apenas 19 años. Cuando el Señor puso sus ojos en mí, el Dios sempiterno vino y me buscó en un pueblo tan pequeño, alguien que no lo buscaba, alguien que no sabía y que no quería saber nada de Dios, pero Dios se interesó, hizo lo que hizo y aquí me tiene. Amén. ¿De qué me sirven los derechos de primogénito?, dijo Esaú. Y el verso 33 dice: véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró. ¿Qué hizo? Se lo juró, y así fue como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera, ¿qué dice la escritura? Menospreció sus derechos de mayor, de hijo mayor. Esaú menospreció. Cuando tú menosprecias la bendición del Señor, no eres digno de recibirla. Por eso Dios se devolvió hasta el día en que ellos estaban en su vientre y le dijo a Rebeca: tu hijo mayor le servirá al menor, el menor se llevará la bendición. Esa fue la visión de Dios, porque Dios no se equivoca. Amén. Dios no se equivoca. Por eso no hay lugar a equivocarnos cuando nos alineamos al propósito y a la bendición del Señor. La verdadera bendición y visión de Dios para Jacob, igual para con nosotros, va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y Isaac, lo único que le dio a su hijo fue la bendición. Lo bendijo, lo hizo dueño de la heredad. Pero Jacob no empezó a disfrutar de su bendición. Apenas murió su papá, le tocó salir huyendo, porque Esaú lo que quería era matar a su hermano menor. Se le había olvidado que había vendido, que había menospreciado la bendición, y que por juramento le había vendido, y así procuraba matar a su hermano, porque ahora sabía que tenía que servirle. Pero cuando Jacob se fue muy lejos, dice el capítulo 32, Génesis 32, versículos 24 al 28, dice: quedándose solo, ya cuando fue, ustedes saben, le trabajó a su tío Labán, lo tramposearon, o sea, más que él tramposo, en realidad otros lo tramposearon, ¿verdad? Su tío lo hizo trabajar 7 años por una hija, y luego le dio la que no era, y luego otros 7 años por la que amaba. Bueno, usted conoce la historia. Y cuando él se vino, dejando a su tío Labán, dice que se quedó solo. Iba camino a encontrarse con su hermano nuevamente después de muchos años, y se quedó solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer, el varón de Jehová, el ángel de Jehová, que es el mismo Jesucristo hoy en el antiguo pacto, conocido como el ángel de Jehová, luchó con Jacob. Cuando este hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas. Yo no sé si Esaú iba a luchar como la luchó Jacob, pero Jacob fue un luchador, alguien que luchó su bendición, alguien que se alineó a la bendición del Señor y luchó por ella. Respondió Jacob, le respondió: ¿cómo te llamas? Le respondió el varón. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el varón o el hombre.
Y él le dijo: me llamo Jacob. Respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, ya no te llamarás tramposo, ya no te llamarás usurpador, así no te llamarás más, sino que te llamarás como Israel. Israel, padre de multitudes, padre de naciones. Israel será tu nombre, porque has luchado ¿con quién? Con Dios y con los hombres, y has ¿qué? Vencido. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Tenemos que vencer, tenemos que luchar contra nuestra propia visión para alinearnos a la bendición, a la visión de Dios, y vencer, luchar hasta lograr alinearnos a los propósitos y a los planes de Dios. De Dios. Nosotros venimos, muchos de nosotros que hemos conocido al Señor no desde cuna ni desde jóvenes, sino ya teniendo una proyección de vida, vamos a tener que luchar para desaprender, para alinearnos y tomar la bendición del Señor. Esa fue la verdadera bendición del Señor, cuando le dijo: ya no serás más tramposo, ya no serás llamado usurpador, ya no serás a mis ojos no llevarás más esta marca, ahora te llamarás Israel. Y ya concluyendo esta historia, porque se me acabó el tiempo, cuando logramos alinear nuestra visión a la visión del Señor, dejamos nuestra descendencia conectada al propósito de Dios. Tu descendencia queda conectada. Uno de los 12 hijos que Dios le dio a Jacob, Israel, ¿verdad? Uno de los 12 hijos fue el último, ¿cómo se llamó? El menor, Benjamín. Benjamín fue el hijo menor, fue el hijo que le dio Raquel. Recuerda que Raquel también estaba estéril y al final de su vida, entonces Dios le dio a través de Raquel 2 hijos, José y Benjamín, los 2 menores de los 12, pero que fue los que Dios más usó, porque había una palabra: el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor fue el proyecto de vida de Dios para esta descendencia desde Isaac. Y les estaba diciendo que cuando tú te conectas al propósito de Dios, tú dejas conectada tu descendencia. ¿Cuántos han estudiado la vida de Pablo, el apóstol Pablo? ¿A cuántos les gusta todo lo que hizo Dios? ¿Se acuerda que Pablo dijo por allá en Corintios, Primera de Corintios capítulo 15 verso 8 y 9, dice Pablo hablando de él mismo: y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, dijo el Señor. Dijo Pablo acerca del Señor, ¿verdad? Como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Dijo quién? Pablo. Ya Jesús había tenido 12, había formado un equipo, pero por allá después de años, el Señor se le apareció a Saulo de Tarso y lo conectó a un propósito de visión de vida contrario al que él llevaba. Era tan contrario que el apóstol Pablo dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque fui perseguidor de la iglesia. La visión de Pablo era acabar con la iglesia de Cristo, pero Cristo lo alineó en plan y en propósito. ¿Y sabe por qué? ¿Quiere saber por qué Dios puso los ojos en Saulo de Tarso? Mire, le voy a revelar por qué. Romanos capítulo 11 versículo 1. Dice Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hablando de Israel, de la nación de Israel, Pablo preguntándose: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dice Pablo: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Estaba conectado Pablo? Pablo estaba conectado desde su abuelo Jacob, llamado Israel. Cuando tú te alineas al propósito y al plan de Dios, tu descendencia estará dentro de esos planes. Póngase un momento de pie.
Allí puesto de pie, yo quiero que usted cierre sus ojos. Un momento nomás. Cierre sus ojos, mire su visión. Mire si usted tiene un plan de vida. Mire si usted tiene muchos proyectos. Pero ahora allí con sus ojos cerrados, haga una oración simple. Haga una oración sencilla. Y dígale: Dios, que mis planes, que mi visión se alinee a tu visión. Dígale: Señor, que mi visión se alinee a tu visión. Porque yo no quiero equivocarme. Porque yo no quiero fracasar. No quiero ser un fracaso en mi vida. Quiero estar alineado en propósito. Quiero estar alineado en visión. Para que tú hagas conmigo, haga con mis hijos, haga con mis nietos, con mis generaciones. Señor, haz con ellos como están tus planes. Como tú, Dios sempiterno, has visto, Señor, por lo cual me alcanzaste y me tienes esta mañana aquí, Señor, para conectarme en plan, en propósito, en visión, para conectarme como lo hiciste, Señor, como conectaste a Jacob con un propósito, cambiaste, Señor, su palabra a visión. A visión, Señor, a visión y en propósito. Declaraste sobre Jacob que su hermano Esaú le serviría, y cuando Jacob recibió la verdadera bendición, llegó, se encontró con su hermano y su hermano le sirvió. Su hermano había entendido el propósito, había entendido la visión tuya, y también él se conectó, Señor del cielo. Así queremos, Dios. Así queremos, Dios. Yo quiero hacer algo especialmente con los jóvenes. Ya el pastor me autorizó, ¿verdad? Entiendo. Especialmente quiero que vengan los jóvenes aquí al frente. Sé que los jóvenes de este lugar tienen planes, tienen proyectos, tienen propósitos. Y yo quiero que ustedes vengan, porque hay unos... Hoy has recibido una palabra del Espíritu y es el momento. Estás a tiempo, joven, jovencita, estás a tiempo.